vamos a hablar de la división en capítulos. La división en capítulos, entonces vemos que los primeros cristianos y judíos citaban las escrituras haciendo referencia a un libro. Por ejemplo, cuando tú lees Marcos 12:26 o cuando lees Lucas 20:37, a veces te hablan de, por ejemplo, en Isaías dice, en Jeremías dice, el profeta Daniel dijo, ¿cierto? Siempre es mencionando un libro, porque no había una división en capítulos, no había una división en versículos, no se habían dado a la tarea de organizarlos inicialmente. Ya más tarde, y aquí vamos a ir en un orden cronológico, llega Eusebio de Cesarea, quien vivió entre el 260 y 340, exégeta, historiador. Él divide los 4 evangelios en cánones. Entonces ahora tenemos el canon de Mateo, el canon de Marcos, el canon de Lucas y el canon de Juan. Los primeros cánones, estos los encontramos en códices completos, en Biblias completas, como el Códice Sinaítico, que data del 330 al 350 antes de Cristo. Perdón, después de Cristo. Sin embargo, nosotros encontramos que, por ejemplo, ya antes de eso, el canon de estos 4 evangelios ya había sido reconocido. Por ejemplo, el fragmento muratoriano me hace la distinción de los 4 evangelios y data del año 200 después de Cristo. Así que sí, aquí voy a hacer un pequeño spoiler. Constantino no fue el que se inventó el canon ni fue el que creó el canon. Los antiguos rabinos, ellos aplicaron diferentes subdivisiones a la Biblia hebrea. Ya más adelante, Stephen Langton, hacia el año 1150-1228, este arzobispo de Canterbury, a comienzos del siglo XII, él añade las divisiones al texto en latín. Más tarde, Solomon ben Ismael, en el año 1330, este rabino añade las divisiones que hizo Stephen Langton al texto hebreo. Posteriormente, Jacob ben Hajin, erudito en Biblia hebrea, él publica una Biblia de notas masoréticas con las mismas divisiones de Langton del año 1525, y más tarde este judío abraza el cristianismo. Bien, entonces este es un pequeño resumen de quién dividió la Biblia en capítulos y cómo fue cómo lo fue adoptando, incluso cómo lo fueron adoptando los mismos judíos. Ahora vamos a la división en versículos. Entonces tenemos una familia conocida como la familia Ben Asher, que estandariza la versificación. Esto ocurre hacia el siglo X. Ya Aarón Ben Asher, uno de los descendientes de esta familia, hacia el año ya más adelante, en el siglo X, él es este escriba descendiente de esta familia. Él mejora el sistema conocido como el sistema tiberiano de escritura. Entonces es en donde se le agregan unos signos diacríticos con un valor vocálico, es decir, él no solamente divide el Antiguo Testamento en versículos, sino que él también le añade vocales. Entonces ya no tenemos TNK, y no me puedo hacer la pregunta de, bueno, ¿cómo pronuncio TNK? Tenek, Tonok, Tanak, ¿cómo lo pronuncio? Que entonces le agregan estos signos, porque hay una preocupación con los masoretas. Los masoretas tienen una preocupación de que se está perdiendo la correcta pronunciación de la escritura. Entonces es necesario hacer algo antes de que definitivamente se mueran todos y se levante una nueva generación que no sepa cómo pronunciar la escritura de la manera correcta. Entonces aquí es donde comienza ese proceso de añadir estos signos con valor vocálico. Ya cuando la división de Langton fue añadida a la Biblia hebrea, las divisiones de los capítulos se ajustaron en ocasiones para adaptarse al esquema de Ben Asher. De ahí las diferencias entre números de capítulos y versículos entre la Biblia hebrea y las nuestras. Y este archivo contiene el libro de los jueces. Lo que ustedes ven en pantalla contiene el libro de los jueces. Y ahí podemos ver algunas márgenes y podemos ver algunos de esos
signos o esas puntuaciones de las que les hablaba. Por ejemplo, acá vemos algunos punticos. Entonces son simplemente unos puntos con valor vocálico que de pronto allí se ven muy pequeños, pero esto es para darles un ejemplo de lo que se hizo por allá en el siglo X. Ahora, luego viene Santes Pagino o Pagini, filólogo, escriturista y hebraísta, que tras 25 años de traducción de la Biblia publica en 1527 la primera Biblia con la división en versículos numerados. Fue la primera que se hacía al latín desde la Vulgata latina de Jerónimo. Ya más tarde, Robert Stephanus Sestién, en 1503-1559, impresor francés, él añade en 1551 la división de versículos en el Nuevo Testamento. Y lo que tenemos acá en pantalla es la primera Biblia en inglés en tener la división en versículos. Es la llamada Biblia de Ginebra. Ven con sus mapas y vemos la división de capítulos y versículos. Este es el Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. Acá. Capítulo 1, capítulo 2 y sus versículos. Y venía ilustrada con mapas, ¿no? Hermosa. Me parece hermosa esa Biblia.